Rubén García es responsable de la plataforma de impresión 3D del Instituto de Investigación Sanitaria. Contamos con él con el título de la ponencia Revolución 3D, desde la innovación en producto hasta la hospitalaria. Bueno, muchas gracias por la invitación a la ONCE, a Autofabricantes, a Ego y a Alberto, Fran, que os he vuelto locos. Muchísimas gracias. Y nada, bueno, no sé si me podéis poner la presentación. Desde hace poco soy doctor en Ingeniería Biomédica, trabajo en un hospital, así que imaginaos lo difícil que es para explicarle a mi hijo qué es lo que hago yo, sin ser médico. Voy a intentar hacerlo hoy y espero que me entendáis. También, bueno, formamos parte de la plataforma de biobancos y biomodelos del Carlos III, que bueno, es una plataforma de reciente, pues desde 2020 llevamos ahí trabajando, pues un poco también la generación de conocimiento en el ámbito del uso de los biomodelos en la práctica asistencial. Perdón. Bueno, Rubén Mañanes nos hablaba de los quirófanos híbridos. Esto es como nos imaginamos ahora mismo un quirófano, ¿no? Alta tecnología, robótica, inteligencia artificial. Esto no es del todo real, no es siempre así. El Gregorio Marañón tiene mucha suerte porque el resto de quirófanos no son tan sofisticados en muchos de los casos, ¿no? Entonces, en esta mesa que hablamos de retos futuros, también me gustaría hacer una reflexión si esos retos futuros son retos del pasado también o del presente, que estamos todavía intentando solucionar en los hospitales por la complejidad que tenemos organizativa. Para eso me voy a hablar un poco y súper breve de la historia de la medicina, porque en una diapositiva es muy difícil hablar de la historia de la medicina, ¿no? Pero hay tres factores que yo creo que son claves que siguen estando en la actualidad, ¿no? Hace 3000, en el 3000 a.C., y a partir de ahí hablábamos de magia, de brujería, de gente que tenía un conocimiento más allá del resto, ¿no? Y que usaba ese poder para transmitir ese conocimiento dentro de la medicina. Eso es algo que realmente sigue ocurriendo, ¿no? Vemos a los médicos como dioses que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos, que vemos que hacen unas operaciones realmente pues, increíbles, que no sabemos ni cómo lo hacen, ¿no? Y nuestro cuerpo pues, lo dejamos en sus manos, ¿no? Porque confiábamos plenamente en ellos. A lo largo de que la historia ha ido creciendo, sobre todo porque hemos podido empezar a abrir dentro de esos cuerpos y entender lo que pasaba ahí dentro de ese cuerpo, porque no teníamos máquinas de resonancia ni de TAC, lo hacíamos in situ, empezamos a entender mejor lo que pasaba. Pero es verdad que hubo una época de oscurantismo, religión, en la que nos tuvimos que inventar eso con dibujos, gracias a Da Vinci y otros artistas como Vesalio, que generaron los primeros conocimientos de la anatomía. A partir de ahí el conocimiento fue más específico, pero no especializado. No sé si sabéis que los cirujanos en el 1700 y a partir eran realmente los barberos. Son los que tenían las herramientas afiladas y bueno, pues se atrevían a hacer un poquito más de lo que era su práctica, ¿no? Entonces, bueno, todavía vemos, y sobre todo ahora mucho más, esas señales en la calle de rojo del sangrado, blanco de los vendajes, de esas barberías que todavía pues, entiendo que ya no hacen cirugía. Conocimiento y especialización yo creo que son dos palabras clave en esa historia de la medicina que siguen estando sobre la mesa y sobre las cuales tenemos que ir trabajando, ¿no? Y es un poco el destino de mi ponencia es un poco esta, ¿no? Nosotros en el laboratorio estamos generando ese conocimiento, esa especialización y un tercer factor que yo creo que también es clave, que es la gestión del cambio y a veces incluso del ego. Y no digo del ego de los cirujanos, también de los ingenieros que a veces les queremos imponer una solución que no es una necesidad y esto también es una reflexión que tenemos que hacer por las dos partes. Esto también se explica en la historia, no sé si el lavado de manos, que es algo que creemos que es muy habitual, con mis hijos en casa no es tan habitual, también me pasa lo mismo, pero esto fue descubierto en 1800 o documentado en el 1846. Este doctor que lo documentó, porque bueno, por la noche esos residentes tocaban cadáveres y luego iban a ver a las parturientas y parece que en esas habitaciones se infectaban mucho más, pues se dieron cuenta de que, bueno, que algo pasaba con las manos y cómo nos las lavábamos. Eso hasta 1924 no se volvió a practicar habitual y de hecho al cirujano que lo descubrió acabó en un, en un, en un centro psicológico.
Luego también, y ya para acabar esta reflexión, esta frase, que no sé si sabéis a qué hace mención, dijo The London Times en 1834 sobre un descubrimiento que se hizo. Es extremadamente dudoso que se generalice el uso de este dispositivo porque, bueno, causa problemas, lleva mucho tiempo para usarse, son contrarios a todos los hábitos y costumbres que tenemos. No sé si sabéis de lo que hablaban, pero hablaban del fonendo, que es ahora mismo la marca por excelencia de la medicina. Hace falta un cambio de formas organizativas, sobre todo, y esto se explica por este gráfico, que es un gráfico que es propio, digamos, pero que resume un poco cómo avanzamos desde un producto hasta su implementación. Hay muchas ayudas de I+D+I que nos permiten avanzar en los grados TRLs, que es un concepto que inventó la NASA, que es para hablar de lo maduro que es una tecnología, ¿no? Entonces, pues a nivel que vamos haciendo pruebas de laboratorio, hacemos pruebas en humanos, hacemos ensayos clínicos, avanzamos en ese grado TRL y conseguimos pues, documentar que ese producto sanitario puede ser usado, ¿no? Y que podemos trasladarlo al mercado. Cuando llegamos al mercado ya parece que hablamos de innovación, pero el concepto de innovación del que hablamos es de una innovación médica. Hemos hecho una innovación en un producto y eso no significa que ya esté en marcha, que se vaya a usar para nada. De hecho, ahí nos enfrentamos a un reto que no está solucionado y hay un gap muy importante entre esa investigación y esa traslación que tiene que ver con factores tecnológicos, organizativos, estructurales, económicos, de recursos humanos que ya hemos ido hablando en la mesa anterior. ¿Cómo financiamos esa transferencia? ¿Cómo hacemos cosas que realmente impacten y que tengan mercado no solo económico, sino realmente en la práctica asistencial? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa. Yo cuando hablo de nuestro laboratorio hablo de un ecosistema de fabricación de innovación porque realmente es lo que hacemos. Primero analizamos bien si esa idea tiene un potencial para ser usada en la rutina asistencial o no sé, va a ser una publicación o va a ser una patente. Hay que establecer claros los conceptos desde el inicio de lo que ese producto va a ser y a partir de ahí pues, involucrar radiología, ingeniería, fabricación, depende del producto en sí. Siempre hablamos de que es un proceso que es iterativo entre la idea, las personas, el proceso, la certificación y cómo entregamos ese producto para que sea usado en la clínica. A nivel de ingeniería hablamos de procesos PLM, que unimos personas, producto y proceso. Y sobre todo lo que nos ayuda a hacer este tipo de sistemas es que gestionamos también el know-how interno y podemos también decidir cómo se hace esa transferencia, ¿no? Y que eso se pueda poner en marcha de una forma más rápida y en beneficio también de los pacientes. Dos conceptos de los que hablaba al principio: hay que generar evidencia, indicación, también económica, que es algo que yo creo que hay que hablar y hablaré posteriormente, y luego cómo implementamos eso gestionando el cambio que supone en la práctica habitual. A nosotros nos cambian el sistema operativo del ordenador y también nos cuesta, ¿no? Pues esto ocurre también con estas tecnologías en los hospitales. Todo esto tiene que ser sostenible para el sistema sanitario. Yo creo que esto lo tenemos claro todos y todas. Esto es nuestra historia. Tampoco voy a entrar en detalle. Empezamos también en 2015, empezamos a hacer los primeros diseños y sobre todo hemos ido diversificando a la bioimpresión, también a proteger más dispositivos y a transferir muchos a la rutina y sobre todo a posicionarnos también a nivel estatal y yo creo que a nivel internacional. Estas son las 5 áreas en las que trabajamos. Biomodelos personalizados, de los que hemos hablado mucho y tampoco voy a profundizar. En base a la imagen del paciente, planificamos, desarrollamos modelos anatómicos que nos sirven para planificar, para la comunicación con un paciente, entre profesionales, etc. El instrumental o guías a medida para orientar o dirigir una intervención, pero sobre todo ahora nos estamos también enfocando mucho a la simulación, que no son productos sanitarios como tal, al desarrollo de prototipos médicos en primeras fases, pues para testar si eso tiene sentido para ser luego comercializado con una empresa o analizar posteriormente cómo ese know-how lo podemos transferir a los diferentes actores y luego toda la parte de bioimpresión. Voy a ir lanzando también preguntas en los 5 ámbitos, en los 5 retos, también un poco provocativas. No os lo toméis a personal si alguna, porque creo que también tiene que ser así de cara también al diálogo.
La primera es si esta tecnología es segura, efectiva y eficaz y en qué indicaciones, ¿no? Porque, claro, hablamos de impresión 3D y parece que tenemos que usar la impresión 3D para todo, para todas las cirugías, y esto realmente no es así, necesitamos evidencia. La hay, la historia de la medicina, sobre todo ya se ha dicho, empezó en el 1970 cuando empezamos a descubrir que el primer TAC, etcétera, pero hasta los años 2000 no se ha potenciado su uso. Para mí, en esta historia de la medicina hay un punto clave, que es este, que fue en el 1983, un cirujano maxilofacial, junto con un ingeniero y junto con un radiólogo, se dedicaron a troquelar placas de titanio con la forma que tenían las imágenes médicas. Las montaron unas sobre otras y construyeron el primer modelo anatómico 3D sin impresora 3D. Eso es la conceptualización de la impresión 3D, pero también de un trabajo multidisciplinar. Esto fue en el 1800, o sea, en 1980. A partir de ahí hemos tenido tecnología, hemos tenido otros recursos para hacerlo mejor. Obviamente, ya lo hemos hablado, esto nos permite tener una humanización del proceso asistencial. En nuestro caso, en casos pediátricos, hemos llegado a que pacientes que ya podían tomar la decisión de no quererse operar porque tenían miedo, lo hagan porque se sienten más seguros en la forma en la que hemos transmitido cómo se va a hacer esa cirugía personalizada con su modelo. Y sí que es verdad que a partir de ahí pues, surgen otras necesidades, ¿no? Otras necesidades del sistema más vinculadas al uso de esos modelos para planificar de una forma más concreta, dirigir y ya que cambie esa rutina quirúrgica. Hicimos una revisión sistemática un poco de toda la evidencia científica que había para ser usada en práctica clínica. Encontramos hasta 11 metaanálisis, 66 revisiones sistemáticas. Si no conocéis los conceptos, son publicaciones que avalan ese uso en la práctica clínica. De ahí extraemos hasta 50 indicaciones de uso, o sea, 50 casos en los que la tecnología puede ser usada en la rutina asistencial con evidencia que diga que esto se puede usar. Es verdad que, sobre todo en especialidades como traumatología, cirugía craneomaxilofacial o cardiovascular son donde más evidencia existe, pero hay en otras áreas en las que empezamos a generar evidencia. Y es aquí donde el laboratorio estamos haciendo diversos proyectos. Tampoco voy a profundizar, pero en casos de cardio en los que la visión quirúrgica es la que tenéis ahí arriba a la izquierda, que es muy limitada, imprimimos esos modelos y somos capaces de marcar en el instrumental las alturas de corte a las que vamos a incidir con ese instrumental dentro del corazón, ¿no? Cirugías en las que pasarnos a la otra, o cortar demasiado puede ser un peligro de muerte para el paciente. Esto lo solucionamos con la impresión 3D. Otros estudios, por ejemplo, en oncología radioterápica, donde hacemos, a la izquierda veis cómo se hacía antes, a la derecha cómo lo hacemos ahora, pues un tratamiento mucho más personalizado, pero que también estamos demostrando que es mucho más efectivo en el proceso del tratamiento, porque bueno, por la precisión conseguimos que la radioterapia también sea mejor. Y otros casos como este de neurología, en el que a través de guías conseguimos infiltrar un medicamento en un músculo concreto que es poco accesible. Esto lo hemos hecho con un mordedor que dirige esa jeringa a un punto concreto de un músculo concreto. Por ejemplo, con casos de estos nos hemos dado cuenta que en nuestra rutina igual teníamos que infiltrar 10 dosis de Botox para conseguir que ese músculo se relajase, y ahora de repente, como estamos dando en la diana, solo tenemos que meter una, ¿no? Esto, además, y en todos los casos lo evaluamos económicamente, tenemos que hacer una evaluación de costes para entender que esto es sostenible también para el sistema sanitario. Hay en aplicaciones como la del preconformado de placas, que es cirugías en las que, de alto impacto o oncológicas, en las que hay que hacer una reconstrucción de la anatomía, se colocan unas placas que las veis allí adosadas en el paciente. Esto se hace ahora de forma personalizada, antes se hacía sobre el paciente. ¿Y qué ocurre? Que ahorramos muchas horas quirúrgicas, porque ya no estamos moldeando sobre el paciente, lo llevamos ya moldeado. En los estudios que hemos realizado, pues vemos que incluso en 12 casos, por ejemplo, que analizamos, habíamos ahorrado 18.000 euros en esos 12 casos, ¿vale? Que era el 15% del coste total quirúrgico. Y está claro que es
un tema de el hospital invierte, cuánto invierte, también es dar información, ¿no? Estas tecnologías nos han supuesto un 4% del coste total quirúrgico, incluidos recursos humanos, amortizaciones, etc. Todo esto, el siguiente paso natural es la realidad virtual aumentada y mixta que ya hemos hablado. Nosotros también tenemos alguna experiencia, somos todavía más reacios en el uso en práctica clínica, creo que todavía los sistemas se tienen que miniaturizar para que eso se pueda llevar. Pesan mucho los cascos en las cirugías que son largas, la imagen no se solapa del todo bien en el paciente, esa es nuestra experiencia. Creemos que todavía esto tiene mucho recorrido y que tiene mucho valor, pero la tecnología tiene que madurar un poco. Y la pregunta que nos hemos hecho todos, ¿tengo que ser un hospital fabricante? No las he preparado ahora mientras, pero me imaginaba que iba a pasar. Bueno, nosotros hicimos también un estudio que publicamos en el 2022. Tenemos claro que esto tiene que formar parte de la asistencia. Creemos que tiene que formar parte de las unidades de radiología. Hay mucha literatura que también avala esta idea y nosotros lo tenemos claro porque una, la velocidad de respuesta, agilidad es clave. Otra también es el tema legal. ¿Quién estamos diagnosticando con ese modelo anatómico? Y eso que estamos ofreciendo es un diagnóstico. Por lo menos en el País Vasco esa competencia es de los radiólogos y es un tema legal. Aunque sea un hueso que sea fácil de segmentar, imprimir, etcétera, estamos dando un modelo que puede cambiar una cirugía. Radiología es el garante un poco de ese proceso y además porque todo lo que viene detrás o adherido, incluso el modelo, son datos de paciente y hay que tener cuidado cómo manejamos esos datos del paciente, cómo registramos eso en las historias clínicas y bueno, esto es un poco lo que publicamos también en este artículo. Y el tema del cambio de procesos, lo que significa cambiar esto en una rutina asistencial. Esta es mi opinión, no todos los hospitales tienen por qué ser fabricantes, para nada, pero sí que creo que tienen que ser innovadores. Hay que pensar, y creo que lo son, por la forma en la que tienen los cirujanos de pensar, de buscar el cambio, ¿no? Y la tecnología de impresión 3D, tener la tecnología dentro te permite hacer cambios y pensar más allá del día a día, ¿no? Sobre todo en la simulación para el entrenamiento, la inteligencia artificial, los digital twins, o sea, los gemelos digitales, pueden ser un futuro de la innovación. Para mí sí. Y de hecho tenemos algunos casos en los que estamos haciendo esto. Creo que tengo que... Esto es un proyecto en el que estamos también ahora. Es una sala multiusuario de realidad virtual. Es como un metaverso en el que metemos a los cirujanos y operan el caso. Operan el caso de forma multidisciplinar y multiusuario. Ellos son un avatar que se puede chocar en la vida, en la realidad, ¿no? Pero que trabajan sobre el modelo y pueden planificar. Esa imagen incluso se puede mandar aquí al Gregorio Marañón y que Rubén Mañanes, por ejemplo, nos dé su opinión de esa cirugía y poder de forma remota y en directo pues discutir los casos. Es un caso de cirugía hepática. Aquí lo que vemos es una grabación de esa sala. Lo que ven ellos es diferente, ¿vale? Tiene otra sensación, que la veis más a la izquierda, que es más realista. También hemos hecho temas de simulación de comportamiento con herramientas de simulación, pues, por ejemplo, de elementos finitos. Este caso fue publicado con 20 pacientes intentando hacer predicción, ¿no?, de lo que le podía pasar a ese paciente con una imagen pre y post en cirugías de apnea. Todavía también es un campo que queda por desarrollar. Los software de simulación también les falta mucha precisión también en temas médicos, pero bueno, es un campo también por explorar. Y otra de las preguntas que lanzo es, ¿y si podemos reducir el modelo animal, ¿no? También mi opinión es que claramente. Y el mejor, no sabía que estaba tan alto. Sí, esto es un curso que hicimos, un curso nacional de otorrinolaringología, en el que bueno, desarrollamos unos modelos de simulación de laringes y maniquís completos, y ya no tuvieron que operar los cerdos o pacientes incluso que se les opera in situ para que se adquiera ese aprendizaje, sino que lo hicieron con modelos impresos y bueno, pues lo que nos dijeron es que la sensación era exactamente igual y bueno, pues esto es un proyecto que seguimos teniendo activo y haciendo mejoras porque creo que tiene mucho futuro.
Y esta es la otra pregunta, ¿no? A veces también tenemos que reflexionar quién tiene las necesidades, la industria, los clínicos, los pacientes, ¿no? A veces la frontera es muy fina, ¿no? y está en medio, pero sí que es verdad que históricamente hemos sido los hospitales consumidores de la industria y esto se está dando un poco la vuelta y es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, casos como estos en los que para aplicaciones concretas, en pacientes pediátricos, donde se movía mucho, el sistema de escaneado que existía no nos servía y esto, por ejemplo, en 2016 desarrollamos un escáner portátil con diferentes cámaras, Arduino, pues lanzamos 12 fotos de forma simultánea y con un patrón de luz pues conseguíamos tener mucha finura en pacientes pues, pediátricos. Este no era un paciente, este es mi hijo con 6 meses creo que tenía, que fue el paciente cero, pero me refiero a que eso lo hemos llevado a un ensayo clínico con pacientes reales y bueno, pues los resultados son muy buenos. Está por allí Juan también, ¿no? Pues con este proyecto yo creo que el COVID lo que sí nos trajo es el trabajo en red, makers que venían y que nos daban ideas, ¿no? Y cómo enlazamos eso yo creo que es súper importante porque hay que ordenar muchas cosas y eso fue un momento de caos y no lo pudimos ordenar del todo, pero creo que fue una buena experiencia para entender que todos podemos formar parte de estos desarrollos. Y ya el último punto, que es el de las terapias avanzadas o la bioimpresión. El futuro es cercano. Bueno, nosotros ahí también, hace poco salía esta noticia, ¿no?, de que se había trasplantado un riñón de un cerdo a un humano. Bueno, son casos en los que veremos un poco cómo ese paciente evoluciona, ¿no?, pero que van a generar mucho conocimiento para el resto que viene, ¿no?, que es que podamos imprimir fuera cosas que puedan implantarse en humanos. Hemos tenido 2 proyectos grandes, también Nieves vino hace unos años y gracias a ella pues empezamos también a arrancar estos proyectos. Ahora nos vamos consolidando poco a poco. Un primer proyecto en el que aplicábamos el plasma para desarrollar constructos en heridas complejas y un segundo proyecto en el que todavía estamos activos, que bueno, ha tenido bastante repercusión ahora en medios, que lidera Tecnalia, que es un centro de investigación ahí en el País Vasco, con Vitocontech y la universidad y nosotros, donde estamos desarrollando sistemas de impresión 4D, robótica que bioimprime sobre el paciente, ¿vale? Bueno, en torno a eso también hemos ido también generando conocimiento para que sean primeras fases, ¿no?, para que eso poco a poco llegue a una traslación. Y bueno, para acabar, yo creo que ya hemos superado este momento, ¿no?, de la emoción frente a la sorpresa. Sabemos lo que va a venir, somos predictivos, somos precisos también en ese diagnóstico y además, o sea, además de ser predictivos y precisos, podemos dar una atención personalizada, ¿no? Sí que es verdad que todo esto tiene que ser sostenible y no podemos caer tampoco en esas fases de la fascinación tecnológica desde un punto de vista de los hospitales, ¿no?, del desarrollo tecnológico que hay alrededor, que eso siempre va a fomentar y va a generar y va a ayudar, pero yo creo que estos son 2 de las claves con las que me gustaría cerrar esto y bueno, pues lo que le tendré que decir a mi hijo ya va a nacer con esto, no lo va a entender de otra forma. Esta diapositiva me acompaña desde que iniciamos esto el 2014, pero es que esto está pasando y ha llegado para quedarse, lo hemos dicho todos y yo creo que ahí no hay duda. Nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rubén.